de Apocalipsis, capítulo número 2. Enviamos un saludo a todos los internautas, todos los que están a través de las plataformas conectados con nosotros acá en este lugar. Vamos a leer, vamos a hacerlo en el capítulo número 2, hermanos, de el libro de Apocalipsis. Nos dice la palabra, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, y aborreces las obras de los nicaulitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, queremos orar, Señor, por Luis. Vamos a usar una palabra para ponerle un nombre a lo que es lo que vamos a predicar. Cuidado con dejar el primer amor. Cuidado con dejar el primer amor. Eso va a ser el tema de lo que vamos a hablar, hermanos, y vamos a ser cortos. Quiero empezar diciendo que el cristianismo es una palabra o es un nombre que es a estas alturas muy conocido. Esta palabra, este nombre de cristianismo, de cristiano, se empezó a dar en mención en la primera iglesia, o diríamos en Antioquía. Se les llamaba a los creyentes del nuevo pacto, que en este caso era la iglesia, se le llamaba cristianos. Y se les llamaba cristianos porque ellos eran creyentes que el nombre de Cristo era tan común para ellos, era tan normal hablar de Cristo, así que les pusieron como una palabra despectiva, como algo así, los cristianos. Pero el cristianismo en esencia consiste, hermanos, en amar con fervor lo que es los asuntos de Dios o a Dios mismo. Los de esta iglesia de Éfeso es una iglesia que la fundó Pablo
en sus giras misioneras y está dentro, es una de las primeras que se menciona de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esta iglesia es un hecho que fue ese el inicio de ella o de los hermanos de esta iglesia. Fueron cristianos que empezaron a amar a Dios con fervor, apreciaban, amaban la enseñanza, la doctrina, pero esta iglesia con el tiempo fue pasando a una actitud ya no como al principio. Va entrando en una manera de, como leíamos acá, que trabajaba y trabajaba, como lo dice acá, arduamente. Trabajas arduamente por amor a mi nombre. Llegó a conocer lo que era falso, como en este caso los que se llamaban apóstoles y no lo eran. Dicho de otra manera, lo que representaba o lo que manifestaba esta iglesia era algo que nadie podía cuestionar, que nadie podía señalar con respecto a decir, bueno, esa iglesia que es, en este caso la de Éfeso, esa iglesia sí que es una iglesia perfecta, que es una iglesia que tiene y que llena todas las características y todas las demandas de Dios. Es decir, eso sería lo que se podría como percibir de la iglesia. Sin embargo, lo que vemos acá es que siempre Dios, hermanos, o nosotros más bien, los que vemos de un punto de vista las cosas, Dios las ve de otra manera. En el caso de Dios, no mira ya a la iglesia, a esta a la cual nos estamos refiriendo, y que por supuesto esta iglesia representa la iglesia de Cristo. Esta iglesia no la mira Dios como estaba diciendo que la veían los demás y probablemente la encomiaban, la felicitaban porque era una iglesia que estaba en las mejores condiciones espirituales. Pero el ojo de Dios dice lo contrario, porque Dios dice que todo esto que estaba haciendo la iglesia ya no lo hacía para él. Dicho de otra manera, le dice y le hace ver que dice que tengo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Dicho de otra manera, el Señor ve lo que es el trasfondo de esta iglesia y no olvide que nos estamos refiriendo a la iglesia del Señor. Él ve acá que la iglesia ha dejado su primer amor. Y esto es lo tremendo y lo peligroso que realmente puede suceder dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Porque cuando en la iglesia de Cristo o como cristianos nosotros, por lo general, como sucedió con la iglesia de Éfeso, siempre sucede al igual con nosotros al principio de la vida espiritual. Y nos vamos desarrollando dentro de esa dinámica espiritual y parecería que, bueno, al principio no habría que cuestionar, siempre por lo general estamos en todo
lo que es eso que Dios desea y pide de sus hijos, que es esa humildad, esa entrega, esa pasión, ese amor. Pero con el tiempo, por lo general, siempre venimos cayendo en lo que es el mecanismo. Venimos cayendo en lo que es los asuntos ya no con la esencia que se debe de hacer lo que se hace para Dios, sino que entramos en los aspectos rituales. Servimos y sucesivamente, pero ya no lleva lo que es el elemento de ese amor que es el que le da sabor a los asuntos de Dios o a la vida espiritual. Entonces, en este sentido es donde, ya aplicándolo a nosotros, hermanos, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque toda vez en la vida espiritual deje de estar lo que es ese primer amor, que es el que con el cual iniciamos en la vida de Dios, ya eso para Dios ya no sirve. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, si no lleva lo que es ese elemento de ese amor, de esa locura, de esa entrega, que fue lo que dio inicio a la vida espiritual, ya no tiene sentido. Dicho de otra manera, ya no es agradable la vida de una persona creyente para Dios. Ya no tiene lo que es la aceptación de Dios, porque por eso decía, a manera de tema, cuidado, debemos de tener cuidado de no dejar el primer amor. Lo que tiene que hacer y luchar cada creyente es mantener dentro de esa dinámica espiritual ese inicio de lo que es el primer amor. Eso es lo que permitirá que Dios esté complacido con su iglesia. Eso será lo que permitirá que Dios se agrade con el creyente, con la iglesia, con el ministerio. Ahora, hermanos, pensemos de alguna manera por qué razones se pierde el primer amor. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué se pierde el primer amor? ¿Por qué la iglesia de Éfeso pierde este elemento que aquí se lo saca el Señor? Tú empezaste bien, dicho de otra manera. Tú te has desarrollado en la ortodoxia y todo. Has conocido lo que es y lo que no es, pero tienes un problema, y el problema que tienes es que has dejado tu primer amor. Y vuelvo a recalcárselo. A veces nosotros esto lo decimos, bueno, esta es la iglesia de Éfeso. Pero acuérdese que las 7 iglesias de Apocalipsis están representando 7 etapas de la iglesia de Cristo. Dicho de otra manera, la iglesia de Cristo se representa o se ha representado en estas 7 iglesias en estos 2000 años que nosotros tenemos a esta fecha. Y es de esa manera como empezó la iglesia. Ahora, el problema es que ya esa iglesia donde estamos involucrados nosotros ha perdido el primer amor. Pero decíamos, ¿por qué razones es que se pierde el primer amor? Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, las razones por las cuales se va perdiendo el primer amor es que, hermanos, dejamos de tener una relación estrecha con Dios. Eso es un hecho que sucede.
Usted ha de saber, usted y yo debemos de estar conscientes de que cuando empezamos la vida espiritual, teníamos, hermanos, esa actitud de relacionarnos, de estar constantemente en esa constante, valga la redundancia, de relación con el Señor. Porque eso es lo que permite, por ejemplo, el que se fomente o el que aparezca un amor verdadero, por ejemplo, en el caso de los novios, en el matrimonio, el relacionarse, eso los va uniendo, eso les permite mantener encendido lo que es la llama del amor. Entonces, como yo estoy diciendo que cuáles son las razones por las cuales se pierde el primer amor, es que dejamos de relacionarnos con el Señor, dejamos de ser lo que fuimos al principio. Al principio éramos algo locos, al principio éramos algo fanáticos, al principio éramos en todas las áreas nos destacábamos, llámele a eso relación. Pero veámonos con el correr del tiempo, los cristianos, veámonos de qué manera vamos dejando de relacionarnos con el Señor. Un aspecto más, como para ir viendo y después, hermanos, retomar qué es lo que tenemos que hacer, es, por ejemplo, es dejarnos influenciar por el sistema del mundo. El cristiano, para que se mantenga en ese nivel que Dios es el que acepta, necesitamos nosotros no dejarnos influenciar. ¿Y cuál es lo que va quitando el amor a los cónyuges, a los esposos, a toda esa familia? El influenciarse o el dejarse llevar por las influencias externas de la vida. Entonces, el creyente siempre tiene, por supuesto, como ya lo hemos dicho, que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie deja de ser duro para Dios de un momento a otro. Es un proceso. Y en este caso, por ejemplo, el influenciarse, el dejarnos influenciar por el mundo. Por eso es que el cristiano tiene que, yo lo he dicho, debe de ser como una señorita delicada, como decir una virgen. Una virgen delicada, es decir, una joven delicada que sabe lo que quiere y que se va a cuidar de cualquier manoseo, se va a cuidar de cualquier imprudencia, porque ella tiene dignidad. Porque si ella no se cuida, ella va a ser influenciada por los apetitos de lo que lo insinúan a ella hacer. Entonces, así viene siendo el creyente. Esa es una de las segundas razones que nos dejamos influenciar. Cuando estamos nosotros empezando la vida espiritual, dígame si no es un hecho, hermanos, oiga, que realmente estamos poniendo murallas a las influencias del mundo. Pero conforme va pasando el tiempo, luego vamos siendo alados. Mire todo, pónganle atención a esto, porque de eso se trata. Porque si nosotros seguimos en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la iglesia, llámele, y nosotros no hacemos como un análisis de qué es lo que, de cómo estamos, cuál es nuestro estado, estamos nosotros, hermanos, en mucho peligro, estamos nosotros cometiendo un error. Porque, ¿en qué sentido un error? Porque estamos presumiendo, estamos pensando que estamos bien con Dios. Estamos pensando como la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia celosa con respecto a los falsos, era una iglesia que no la detenía las circunstancias, pero qué bueno que el ojo de Dios, damos un amén, iglesia,
que el ojo de Dios sí la conocía y le dice: tú eres esa iglesia, pero hay algo que yo tengo que señalarte. Y por eso es necesario y importante el examinarnos, porque entonces, si no nos examinamos y si no nos enseñamos o no venimos a la enseñanza, entonces vamos a caminar en la vida sabiendo que estamos totalmente, hermanos, descalificados, que estamos mal con Dios. Entonces, la influencia. ¿Y qué diríamos? Vamos cediendo al pecado. Eso es lo que nos va dejando de que nosotros estemos en el nivel del primer amor. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia venimos como Juan por su casa, dentro de los locales de las iglesias, y estamos mal con el pecado? ¿Cuántas personas hasta lloramos, hasta hablamos lenguas, hasta, hermanos, ¿quién puede cuestionarnos? Es cierto, nadie puede cuestionarnos. Y es más, ahora está bien de moda: usted no señale, porque, y se agarran los versículos y se retuercen los versículos, porque mire mejor la viga que está en su ojo y no mire la paja del otro. Ahí agarran esos versículos, hermanos, cuando a la verdad la situación es grave. ¿Por qué? ¿Por qué es grave? Porque cuando vamos cediendo al pecado, no me diga que, hermanos, nosotros ya estamos en condiciones que sean agradables delante del Señor. Estamos mal. ¿Y cuántas personas estamos dentro de las iglesias así? Como que nada. Pero espérese, ¿cuántas personas estamos mal viviendo en conductas que no son las conductas que debe de practicar un creyente? Dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, dice que todas las cosas son nuevas y que las cosas viejas pasaron. Dicho de otra manera, las mentiras, los pecados, las maldades que se hacían antes, hermanos, se supone que deben de haber pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué fue lo que llevó a Salomón? Usted conoció, usted ha leído de Salomón. Hemos leído de qué manera Salomón, en su inicio de su vida con Dios, hermanos, era un hombre, probablemente un muchacho que se destacaba para lo de Dios, que era entregado a lo de Dios, que daba lo mejor a Dios, a tal grado que en el momento que tuvo una intervención de Dios, no fue corriendo Salomón a pedir riqueza, más bien le pidió sabiduría. Pero ese hombre hablaba y actuaba de esa manera porque estaba viviendo el primer amor, porque a él no le interesaba lo externo, no le interesaba las alucinaciones del mundo, no le interesaba a otro, le interesaba lo de Dios. Porque eso es la característica del primer amor. Le interesa aquello es lo mejor, aquello es lo más importante. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, hermanos, que con el correr del tiempo, habla la Biblia que Salomón, hermanos, fue llevado cuando era viejo. Dice Primera de Reyes 11, si no estoy mal, dice que cuando era viejo Salomón, dice, fue influenciado por sus mujeres, y se lo llevaron las mujeres, y empezó a dejar de amar a Dios, y le dio todo el énfasis a las mujeres, a tal grado, ¿está conmigo, iglesia? A tal grado que la Biblia dice, hermanos, que Salomón se volvió idólatra, al igual que las mujeres. Al igual, es decir, lo embancaron las mujeres
a adorar a los ídolos, adorar a lo que no era Dios, adorar a lo que no había que adorar, y sobre todo no debía de adorar un hombre como Salomón, porque Salomón, damos un gloria a Dios, Salomón no le habían contado de un Dios, el Dios de Israel. Salomón había sido visitado por el Dios de Israel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Es decir, esas son las razones por cuales uno pierde el primer amor. Si esto tiene alguna similitud, como se dice por ahí, esto es pura coincidencia. Pero no me diga que las personas que han dejado de tener una relación con el Señor, no me diga que las personas que están practicando el pecado dentro de la iglesia están en las óptimas condiciones delante del Señor. No, por eso es bueno escuchar la palabra. Damos un amén, iglesia. No me diga, hermanos, que esa falta de relación con el Señor, no me diga que esa influencia del mundo, o no me diga que el estar en esos asuntos pecaminosos todavía, eso nos mantiene a nosotros en una esfera de primer amor. No, ya estamos mal. Razones, decíamos. Ahora, ¿qué evidencia? Oiga, póngale atención a esto. ¿Qué evidencia que, hermanos, que no tenemos el primer amor? ¿Qué evidencia? Vamos a ver si nos vemos en esta radiografía. ¿Qué evidencia? Lo que evidencia es, hermanos, que lo que hacemos, fíjese bien, lo que hacemos ya en Dios o para Dios, lo hacemos por puro compromiso. Lo hacemos para que nos vean. Ya estoy hablando de las evidencias. ¿Qué es lo que evidencia que ya nosotros somos solo el calzón o solo el pantalón? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Qué es lo que evidencia? En el caso de las hermanas que ya solo son la nagua, ¿qué es lo que evidencia? Lo que evidencia, ya dijimos cuáles son las razones o las causas. Ahora hablemos de las evidencias. Las evidencias es que todo lo hacemos, hermanos, por puro compromiso humano. Dicho de otra manera, lo hacemos al ojo del hombre. Qué triste realidad. Mire, hermano, las iglesias, los locales están llenas terriblemente de este fenómeno, así como lo oye. Fíjense que aprendemos a caminar como cristianos. Yo no sé cómo es que tienen que caminar los cristianos, pero nos hemos inventado caminar como cristianos así, como pasito no muy abierto. Es decir, nos hemos acostumbrado a vestirnos como cristianos cuando venimos a la iglesia, en este caso, ¿verdad? Pero allá afuera ya no nos conocemos. Y peor ahora con la mascarilla, ya no nos conocemos. Hermanos, hemos aprendido a platicar como cristianos, y dentro de los locales de las iglesias nosotros empezamos a hablar como diríamos, con adjetivos, con actitudes un poco, hermanos, apretadas. Empezamos a fingir las cosas, pero eso es un asunto externo, es un asunto que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Nosotros debemos de saber que hay un ojo que nos conoce, hay un Dios que sabe, hermanos, nuestros pensamientos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Como estamos en las evidencias, las prioridades de la vida
no son las de Dios, son las prioridades de la vida. Es mi trabajo, es mi familia, es mi salud, es mi yo y es mi yo. Eso son las evidencias que ya somos solo. ¿Qué dije? Que ya solo somos el aparato. Es decir, las prioridades de la vida cotidiana suplantan lo de Dios. Yo le pregunto a usted que lo veo cada domingo, ¿qué hacen toda la semana? ¿Qué es lo que hacemos en toda la semana? No me agache la cabeza, porque Dios me ha puesto a predicarle a usted. Ahora, si no le gusta, entonces lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros hacemos durante la semana? Durante la semana, hermano, yo vivo, mire, a mí me han dado, vamos a ver, a mí me han dado los pastores, me han dado un formulario que ellos le llaman guerreros de Jesús. Levanten la mano los que les han recibido ese formulario donde dice guerreros de Jesús. Ayúdenme. ¿Quiénes lo tienen? ¿Usted lo tiene? Dos. ¿Aquí nadie? ¿Usted lo tiene, hermanita? Esa manita tiene dos manos. Aquí estos dos lo tienen. ¿Ah? Aquellos dos de allá no saben qué es. Y aquellos, allá está otro que tiene. Esos son como unos 10. ¿Qué significa eso? Los guerreros de Jesús. Les damos un formulario donde por lo menos, en que sea así, empujoncito, les estamos instando, no les estamos obligando, les estamos motivando para que por lo menos, usted me dirá, bueno, yo no necesito ese formulario, yo vivo en comunión con Dios, yo oro más que esos que tienen ese formulario. Ojalá así sea. Pero como la pregunta que yo estoy haciendo, ¿qué hacemos en la semana? Ojalá estemos llenando de oración, de horas de oración, ese formulario. Yo diría que eso estaría bien. Y si usted no tiene formulario y ora más que el que tiene formulario, pues le felicito, y por eso vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades durante la semana? Las prioridades. La Biblia dice que hay un afán. Bueno, voy corriendo. Perdemos el interés de estar con Él en oración. Es decir, son, decíamos, las evidencias. Ya no oramos, ya no ayunamos, ya no leemos, ya no servimos. Bueno, los que sirven. Esas son las evidencias que hemos perdido el primer amor. Es decir, que bueno, porque esto puede ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, hermanito. ¿Por qué debe ser de mucho provecho? Porque Dios nos habla, y la razón por la cual nos habla el Señor es para que corrijamos, es para que no sigamos caminando de una manera incorrecta en la vida espiritual. Evidencias. Perdemos el interés de estar con Él, de estar con Dios en oración, en la lectura de la palabra, en el servir. No quiero preguntarle, no quiero que se sienta incómodo al preguntarle cuántos de ustedes le sirven al Señor. La mayoría se hace los quites. Pero pregúntele si somos cristianos. Pero preguntémosle si amamos a Dios. Todos levantamos las dos manos. Qué fácil. Qué fácil ese cristianismo. Preguntemos cuánto le dedicamos
a la lectura de la Biblia, porque nosotros, si queremos conocer a Dios, hermano, usted tiene o yo tenemos que profundizarnos, que ocupar tiempo para entrar, a escudriñar, a buscar, a indagar dentro de la palabra del Señor. Y no solo una vez, sino una y más veces y 1000 veces. Damos una amén, iglesia. Hoy que estaba hablando esto, yo me recuerdo cuando aquel tiempo, ¿se recuerdan cuando los noviazgos no habían, hermanos, lo que hay ahora de comunicaciones? Ahora es bien fácil, pues ahí estamos bien reconectados. Pero en aquellos tiempos pasados, la forma de comunicarse era, por lo menos para hacer una llamadita para Estados Unidos, tenía que ir uno al centro, allí al Antel, y ahí le hacían la cita y ahí uno estaba pendiente. Por telegramas, tiki, 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 y ahí llegaba el telegrama. ¿Se acuerdan de los beeper? Por un beeper, un voladito que pillaba y sucesivamente. Pero en el caso mío, yo a la novia le mandaba su carta y ella me mandaba su carta. Pero yo quiero decirle que yo no dudo que ella vivía viendo esa carta y la leía y la releía y vivía releía, y a mí me pasaba lo mismo. ¿Por qué era esa actitud, hermano? Es porque hay personas que tienen una fin, porque se aman, porque se interesan. Así viene siendo. Esta es la carta de Dios para su iglesia. Pero ¿quién es el que la va a leer, la va a releer, le va a dar vuelta, hermanos? ¿Quién es el que le ama? Y cuando ya nosotros no leemos la palabra, no me diga que estamos amando a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Por eso dije, no quiero ponerlo incómodo para preguntarle, ¿lee usted todos los días? Sí, yo leo el proverbio. Ojalá por lo menos siquiera eso. Pero eso así tan sencillo ya más suena a religión. Leer la Biblia es darle, buscarle y cavar lo que dice este hermanito, si este hombre vivirlo, o sea, vivir lo que se lee. Ahí dice, tienes que vivir para mí, vivir para Él, así dice su palabra. Tienes que amarme. A Israel le dijo, no tendrás dioses ajenos, porque Israel, tu Dios, uno es, y a Él tienes que amar y adorar con toda el alma, con toda la fuerza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que evidencia lo que es amar a Dios, servirle. Pero servirle de veras, de veras, de veras. Servirle con todo el alma. Porque en eso yo estoy consciente. Por lo menos si yo ya días estoy sirviéndole al Señor, yo hago mis propias evaluaciones, yo me examino yo mismo. Yo lo que estoy haciendo lo hago, ¿por qué lo estoy haciendo? Digo yo me pregunto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y yo llego a la conclusión de que, pues sí, mi forma de servir al Señor sin duda es porque le amo. Y lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo. Todo lo que yo hago para el Señor, hermano, lo hago con locura, lo hago con pasión, lo hago con toda mi alma. Yo no lo hago para que usted me vea. Yo no lo hago para recibir algún aplauso. Yo no lo hago por recibir algún favor. Yo no lo hago por nada. Yo lo hago porque yo siento servirle. Entonces, es decir, eso, cuando ya no se da eso, es evidencia que no le amamos. Cuando ya solo nos ponemos el uniforme, igual que el cuartel, firme, general, media vuelta, general, puro mecanismo. Eso no sirve para nada, porque lo que quiere Dios es que estemos insertados dentro de su obra, pero lo que tiene que imperar es el primer amor. Es decir, sea Él, hermanos,
el primero, sea Él el principal, sea Él la prioridad. Que se oiga un amén. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para volver al primer amor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vaya, fíjese bien, voy corriendo. Ya lo que hace, no lo haga por compromiso. No lo haga por compromiso, porque lo vean. Usted viene y se sienta, ya me vio el pastor, dice ya no va a hablar de mí, ya no va a decir que estoy caído. Si aquí no debe interesarle el pastor, aquí no debe interesarle nada. Aquí lo que debe interesar es Dios. Que se oiga un amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Decíamos, para no perder el primer amor. No sirva. O lo que hacemos no lo hagamos por compromiso. Las prioridades debe de ser lo de Dios. Todo lo que se mueve, siempre lo prioritario debe ser. Eso nos permite retener el primer amor. No perder el interés de la comunión, del congregarnos, de leer la palabra. Que se oiga un amén, iglesia. De servir no al ojo del hombre, sino servir para Dios. Le dijo el Señor a los judíos, hermanos, este pueblo, porque es que el Señor conoce el problema que tenemos o las dificultades, o como quiera usted llamarle, que tenemos es que, hermanos, el Señor nos conoce, el Señor sabe que usted pensó en la mañana, usted debe y yo debemos de saber que Él conoce a Israel. Le dijo allá en Mateo 15, 8 en adelante, este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el Señor conoce este pueblo. ¿Por qué se refería a toda esa gama de sacerdotes con todos esos hermanos atuendos y con todos esos rituales y con todas esas ceremonias? Pero no servían para nada, porque todo era externo, porque todo era apariencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer? Volvamos a acordarnos. Hay un aspecto con el cual voy finalizando que tenemos que hacer es, acuérdese, o acordémonos más bien, acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Acordémonos. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes son los que vienen de Júpiter? Levante la mano. Bueno, los que vienen de Marte. ¿Quiénes son los que vienen de Neptuno? ¿Quiénes son los lunáticos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Es decir, todos somos de aquí de la tierra. Pero cada uno de nosotros, hermanos, venimos de lo peor. Venimos de lo peor. Si empezamos a preguntar aquí testimonios, da miedo, da miedo. Un hombre, un conocido, un cliente que yo tenía en Costa Rica me dijo, mira, me invitaron a una iglesia y me dice, yo me tuve que salir, me dijo, porque mira, ahí es una iglesia que pasan a dar unos dicen testimonio, y me dice, y empieza, una señora pasa y dice, mire, yo aborté no sé cuánto, y empieza una lista, y por último me dice, pasa un hombre
que dice: yo cuando estaba en el mundo maté a tantos, y a unos los enterré, a otros los descuarticé, yo me salí, me dice. Eso éramos nosotros. Damos una vez, como Pablo se lo dijo a los corintios, le dijo: los adúlteros no entrarán, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varones. Y eso erais vosotros, eso éramos nosotros. De allá nos sacó el Señor, de la muerte, del pecado, de las cunetas, de la posilga. De allá nos sacó. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Nosotros no venimos de Marte, no venimos de Júpiter, somos terrícolas. De ahí nos sacó el Señor, de ese mundo de odio, de ese mundo de robo. Bueno sería que preguntara yo ahorita, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero usted no conteste. ¿Cuántos de ustedes han salido de las pandillas? No me conteste. De ahí nos ha sacado el Señor, de lo peor. Aquí yo tenía un diácono que me dijo: mire, hermano, yo en la guerra, me dijo, me había acostumbrado a beber sangre. ¿Qué le parece? Da miedo. Cuando me estaba diciendo, me pasó las de ese conocido a mí. Dije yo: un paso atrás, ya me queda tiempo para correrme. No vaya a ser que a este le dé ganas de chupar sangre otra vez. Me dije, agarrábamos, yo estaba en esos batallones de oscuros, no sé cómo le llaman, escuadrones de la muerte. Y mire, me dice, los calientitos, y le iba a cortar la vena, me dijo, y le ponía, es terrible. Personas que ahora sirven en la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y quizás usted dice, ya le contaron que yo hacía. No, usted no me ha contado. Pero de ahí nos sacó el Señor, de esas barbaridades, de esas oscuridades. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer para no perder el primer amor? Acuérdese de lo que era antes, y nadie daba un centavo por nosotros. Éramos, hermanos, éramos el espanto del barrio, éramos el espanto de la casa, éramos el bolo de la casa, era el que vendíamos hasta las cucharas para cocinar de la casa. No nos quería nada, éramos perdidos, pero ahora somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo para la gloria de Dios. Si son para el Señor, dense las fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren volver al primer amor? Levanten la mano. Gracias por su sinceridad. Acuérdese de dónde el Señor le sacó. Acuérdese cuando le sanó el Señor. Acuérdese cuando le dio comida el Señor. Acuérdese que usted no tenía y yo no teníamos entidad. Ahora somos gente que nos conocen en el cielo. Dejemos de hacer lo malo. Estoy diciendo cómo podemos volver al primer amor. Dejemos de hacer lo malo. Deje de estar inventando, hermanito. Deje de hacer el gran show y la gran apariencia. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo incorrecto. Hay hermanitas que no dejan de hacer la prueba del puro ahí para que el marido las quiera, y son hermanas. Deje de hacer lo malo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dejemos de hacer lo malo. Dejemos de ver novelas, dejemos de ver pornografía, dejemos de hablar del prójimo, dejemos, hermanos, dejemos la vida pasada, enfilémonos y enfoquémonos en la vida nueva, en el camino nuevo que lleva al cielo. Dejemos a un lado la pasada manera de vivir. Eso nos traerá una vez más a que palpite el corazón apasionado por Él, por el amado. Dice el Eclesiastés que llegó el amado y tocaba, dice, la puerta,
y le decía: ábreme, amada mía, porque el rocío del cielo me está cayendo. Y le dice la amada: no puedo abrirte porque ya me desnudé, ya lavé mis pies. Y él insistía: ábreme, amada mía, porque el rocío, es decir, la amada había perdido el primer amor. ¿Cómo va a ser que alguien que ama brinca de un solo y no pone excusas? Dejemos de hacer lo malo. Aprendamos a ser sinceros. Cuando usted le voy a dar este consejo: cuando usted tenga raíces de amargura con su servidor o con el hermano, acérquesele y dígales: perdóneme, hermano, yo lo odio a usted, no me cae bien usted, hermana. Dejemos de hacer lo malo. Eso va a ser una limpieza, hermanos, de Dios para su bien. Eso nos va a revivir. Eso nos va a hacer recordar una vez más los viejos tiempos. Empecemos a hacer lo que hacíamos al principio, cuando usted venía al culto tempranito. ¿Se recuerda? Yo bien me recuerdo que yo iba a ser un diácono que iba a llegar a medio culto. No, eso era terrible para un creyente. Acuérdese y hagamos lo que hacíamos al principio. Eso permitirá una vez renovarnos. Es decir, esto, lo que se necesita es renovarnos. Empiece a hacerlo. Empiece a ser sincero. Yo tengo uno de los 4 hijos. Él tiene una característica. Y es un muchacho que jamás le gusta mentir. Y cuando miente, mira, me dice: yo tengo esto otro. Siempre él lucha. No se deja manejar por el engaño. Entonces yo pienso que como hijos de Dios debemos de tratar la manera de sincerarnos. Y eso, qué bueno es esa persona sincera. Esa persona que pues sí no está presumiendo de grandes vidas espirituales y mal. Es mejor la verdad. Empecemos a hacer lo que hacíamos al principio. Cuando se ponía ese uniforme con temor y temblor. Cuando venía a tocar los asuntos instrumentales con temor y temblor. Pero en iglesias, los conjuntos, estaba oyendo a un pastor hace un tiempo que salía el músico en la noche y era homosexual y se iba detrás de la iglesia y ya se iban a relacionar ahí. Terrible, terrible, haciendo nada. ¿Para qué sirve eso? Hagamos así como en la inocencia, así como fanáticos, loquitos, que hasta nos criticaban. Hagamos eso y eso nos va a reimpulsar al primer amor. Y últimamente, sea obediente en lo que le manda Dios hacer. Sea obediente. No ande con pretensiones. Diga: amén, sí, yo lo puedo hacer. Le dice el Señor a esta iglesia: recuérdate. Fíjense en el verso 5: recuérdate por tanto de dónde has caído. Y lo lindo es que le da una oportunidad. Arrepiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Arrepiente. Dicho de otra manera, vuelve a lo del pasado. Vuelve al inicio de tu vida espiritual. Vuelve. Ahora, cuando nos arrodillamos, usted ve que la iglesia no quiere orar. O sea,
terrible. ¿Cuáles eran las vigilias que hacíamos cuando empecé yo mi vida espiritual? De 9 siempre la hora, de 9 a 5. De 9, ahora deje usted a alguien. Yo estaba viendo hoy en la vigilia, Dios mío, si una carrera de todos. Se van a morir. Estoy trabajando, hermano. Tengo que llegar temprano, hermano. O sea, nos hemos extralimitado. Y yo dije, y las mujeres en Victoria, ¿dónde están? Dije yo. Así que yo me quedé haciendo el culto, el último culto. ¿Dónde están? Dice, es que nadie quiere, desde a la pura brava. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Terrible. ¿Por qué no podemos quedarnos el conjunto? Y porque es que esto es vida. ¿Por qué no podemos que los pastores? ¿Por qué no se pueden quedar? Usted me va a ir a dejar, yo lo voy a dejar. Y fui a dejar al hermano, a los hermanos. Es decir, volvamos a esas vigilias del tiempo pasado, donde veníamos a orar. Volvamos, hermanos, porque hay lugares donde celebran vigilias, pero es a comer tamales y a comer carne. Aquí venimos a comer palabra de Dios. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios, a llenarnos de Dios. Volvamos una vez más. Acuérdate de dónde has caído. Eso permitirá que volvamos una vez, porque aquí hay un espacio. Arrepiéntete de donde has caído. Arrepiente y haz una vez las obras. El que venciere toda esa gama de cosas que nos alejaron y nos hicieron personas actoras. El que venciere eso, mire, fíjese qué lindo es el Señor. No le cierra la puerta a la iglesia. Y esta es la iglesia. El Señor no le cierra la puerta a la iglesia. Damos un amén, iglesia. Le dice, recuérdate dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y te quitaré el candelero. Ahí hay una amenaza. Te quitaré si no actúas. Yo te doy la oportunidad de que te arrepintas. Por lo menos las hermanas que no sirven, que se están matando, están muriéndose todos los días, hagan algo. Que se oiga un amén. Si no te quitaré el candelero. ¿Qué significa eso? Puedes entrar en un periodo de sequedad que no vas a sentir en la vida. No vas a sentir ninguna satisfacción, e incluso dentro de la iglesia. Amén, amén. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. Dice de otra manera. Fíjese que yo aquí se han movido los dones. Me recuerdo de una señora, yo digo señora, ya no hay, una profecía tremenda aquí. Dios la usaba en esa profecía. Pero luego ella empezó a vivir de apariencia y sucesivamente, y Dios le quitó esa profecía y se la pasó a otra hermana. Exactamente. Como que le quitaron hasta el timbre, se lo puso al otro. Así es como pudiéramos de alguna manera ir interpretando te voy a quitar el candelero, te voy a quitar ese don que te he dado, te voy a quitar eso que te he dado, te voy a quitar eso, y vas a quedar el cuchumbo nada más. Te voy a salvar, pero no vas a poder disfrutar. Qué lindo es, como dice Marcos, qué precioso es. Pondrán las manos sobre los enfermos. Ser un instrumento vivo para Dios, eso es precioso.
Que se oiga un amén. Imagínense que Dios me quite el Espíritu Santo a mí, que me quite la gracia, que me quite lo que me ha dado por haber dejado el primer amor. Pero dice, si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, le da alguna, y le dice, el que tiene oído, oiga. De un amén los que tienen oído, de un amén los que han oído esta palabra. No se oyó, de un amén los que han oído esta palabra. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio. Imagínense, todavía el Señor le dice, mira hija, mira hijo, que solo está haciendo ya solo menea la rabadilla, ya no hay nada, pues. Vence eso, cambia, empezá a orar, empezá a buscar al Señor, empezá a sincerarte. Y eso es vencer. ¿Se recuerda, hermana, cuando usted quedaba hasta las 5? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Vuelve, vence la pereza, vence el pecado, vence el desánimo, vence la amargura. El que venciere, yo le daré a comer ¿de qué dice? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tremendo. Todavía le da un incentivo. Si vences, mamadita linda, le dice a la iglesia, si vences, yo te voy a dar que comas del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo, que está allá en el río de Dios, en esa eternidad. Vamos a comer allá, vamos a estar allá. Mira todos los estímulos para que nos levantemos. Y algunos de ustedes bravos están. Y algunos de ustedes hasta, pues dices, siempre contra mí la agarras. Aquí no se trata de agarrarla contra nadie. Esto, ¿sabe quién? Y no se lo digo porque esa es una palabra trillada. Se lo digo con sinceridad. Eso me lo aplico yo. Eso me lo aplico yo. Yo leyendo esto digo, sí, yo tengo que recordarme de dónde me has traído. Yo tengo que empezar una vez más como empecé de loquito cuando yo empecé la vida cristiana. Yo me lo he aplicado a mí mismo. Si usted lo quiere agarrar, agárrelo. Si no, déjemelo solo a mí, porque yo me lo como todo. Cierre sus ojos. Cuidémonos de perder el primer amor. Con sus ojos